López no pasa de ser un vulgar, ordinario y mentiroso presidente. Así lo demostró en su circo del día 3 de noviembre del 2023, en donde cínicamente, utilizando falsedades de manera descarada y desvergonzada, afirma que él es defensor de la legalidad, que él no va a permitir que deje de pagar la deuda que tiene con el SAC el señor Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de un sinnúmero de empresas en todo el país, y que es amigo personal de López junto con Slim, porque ellos son los conservadores con los que López se codea y se tutea con los fifís de este país, aunque diga que él es pobre, que él utiliza 200 pesos en su carterita y que él solamente necesita de unos guarachitos, aun cuando anda en puro carro blindado, igual que sus hijos, orgullo de su nepotismo. Y esto viene a colación porque López, en su circo, como lo manifestaba, dijo que el disgusto de Salinas es que le están cobrando esos impuestos por el SAC y que no es justo, según Salinas. Y López se lava las manos diciendo que los ministros de la Corte tenían el expediente en su escritorio, en su cajón, pero que él activó que ese expediente se resolviera, que la Corte resolvió que se regresara a los procedimientos ordinarios respecto de los recursos que concede la ley, y que ese es el enojo de Salinas, pero que él es respetuoso de la ley, como se acredita con este video. Aunque nosotros vamos a defender siempre la legalidad, estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Entonces todo esto pues ha generado malestar, ¿no?, en Ricardo. Yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice. Pues bien, este señor no pasa de ser un matoncito, porque amenaza que él es amante y defensor de la legalidad. Sin embargo, resulta que no es parejo, porque en este caso de Salinas Pliego, según él, no va a intervenir para que resuelvan a favor de él, y que él es respetuoso y defensor de la legalidad. Sin embargo, está el caso del señor Epigmenio Ibarra, un guatemalteco, que es el confesor espiritual de López y que además es empresario de una empresa llamada Ergos, y que es la que realiza el programa mañanero de López. Pero el caso es que a este señor le fueron condonadas deudas
que debía al SAT, hasta por 200 millones de pesos, si mal no recuerdo. Y López lo protege porque además de condonar esas deudas al SAT, esos impuestos, le prestó dinero por valor de 500 millones de pesos. También así lo tengo entendido. Y es el productor de su circo mañanero. Y aquí hay que recordar lo que son los impuestos, para estar a tono con lo que habla López. Los impuestos son contraprestaciones que el Estado recibe a manera de impuesto para regresarlos en beneficio del pueblo. Entonces el gobierno se sostiene por los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las cuotas obrero-patronales del IMSS, etc. Ahora bien, en este país todos estamos obligados a pagar impuestos. Por ejemplo, los trabajadores pagan impuestos, el impuesto sobre la renta, respecto del sueldo que perciben. Además se pagan impuestos en cuanto a los productos que uno adquiere. Ya llevan el IVA, ya llevan impuesto y tiene uno que pagarlo. Y además, por concepto de los servicios que presta la Federación, los estados y los municipios. Por ejemplo, un acta de nacimiento, la expedición de placas, de permiso para circular sin placa, etc. Esto quiere decir que los impuestos no son condonables, no se pueden condonar. Porque además, en caso de que no se paguen, existe un delito que se llama defraudación fiscal y que debe de hacerse valer de oficio por las autoridades hacendarias. Y sin embargo, López, al señor Epigmenio Ibarra, le condonó deudas al SAT, según se acredita con este video. La Administración Tributaria debe dar a conocer los montos y las condiciones en las que se le condonaron los impuestos a Epigmenio Ibarra, a su casa productora Argos Producciones, muy cercana a AMLO, al presidente López Obrador. El Instituto de Transparencia de Información, el INAI, ya dio a conocer que el Pleno está diciéndole al SAT que sí dé a conocer pues los montos de lo que se le condonó de impuestos a Argos, la productora de Epigmenio Ibarra, las condiciones en las que estas condonaciones fueron dadas, porque es de interés público que esa información se conozca. Así que los ciudadanos en México tienen derecho a conocer la información de esa condonación de impuestos a Argos y a Epigmenio Ibarra. ¿Qué piensas tú? ¿Es justo o está protegido él por el secreto fiscal? Los del INAI dicen que no, que tiene que darse a conocer la información. Opina. Parece que la Autoridad Fiscal de México, el Servicio de Administración Tributaria, debe dar a conocer los montos y las condiciones en las que se le condonaron los impuestos a Epigmenio Ibarra. Bueno, tiene toda la razón este periodista, porque se recurrió al INAI para saber con exactitud cuál es el monto de los impuestos que le fueron condenados. Sin embargo, el INAI resolvió favorablemente, pero se encontró con que el SAT no quiso dar ninguna información, argumentando que se trataba de un secreto fiscal, que esa era una información reservada. Hágame usted el favor, ¿cómo el SAT puede decir que se trata de secreto fiscal? Todos los ciudadanos mexicanos debemos de pagar impuestos en los términos del artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal, precisamente para sostener los gastos del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. O sea, que son de orden público, que deben de ser conocidos. Y sin embargo, la parte a la que me quiero referir es
la desvergüenza, el cinismo de López, de que a Salinas le está encajando la uña porque este señor ya empieza a criticar a López de que es un mal gobernante, de que es un dictador, de que es un pendejo. Así lo ha dicho, porque el señor es muy claro. Y en el caso de Pigmenio, López ordenó que se le condonaran los impuestos al fisco. Entonces, aquí se trata de un presidente que es un cínico porque utiliza las falsedades de manera descarada, de manera totalmente pues falsa, absurda, para proteger a sus beneficiados del régimen. Y así lo hace López. Está otro ejemplo, el de Ignacio Ovalle. Este señor era el encargado de Segalmex. Se cometió un fraude por este señor por más de 15,000 millones de pesos. Y López lo exoneró diciendo que fueron sus amigos porque él es buena persona y además lo premió dándole chamba en su desgobierno. Y luego López también se ha dedicado a regalar, a tirar el dinero de la nación, regalando 150 millones de dólares a El Salvador, 225 millones a los cubanos, además de petróleo, de gasolinas, etc. A Ecuador 30 millones. Ha abierto los programas llamados del bienestar a todos los dictadores de Latinoamérica. Y él no rinde ninguna cuenta al órgano superior de fiscalización federal y está violando el artículo 134 de la Constitución Federal. Una, porque tira el dinero; la otra, porque protege evasores fiscales, como el caso de Pigmenio Ibarra. Entonces utiliza una vara para medir muy diferente a Salinas Pliego. Por cierto, no lo estoy defendiendo, es un ejemplo de que cuando le conviene utiliza la fuerza del Estado para perjudicar a un ciudadano, y cuando no le conviene utilizar esa misma vara para medir, lo que hace es condonar y perdonar a delincuentes. En fin, que López está totalmente desprestigiado. Por eso, en varias opiniones, yo llegué a la conclusión de que López, al violar de manera general y sistemática la Constitución Federal, debe ser objeto de juicio político. Desafortunadamente, la oposición, que puede ser el Frente por México, PRI, PAN, PRD, o inclusive los diputados y senadores de oposición, no presentan denuncia, no presentan demanda por juicio político. No sé si habrá un compromiso o una confabulación con todos estos entes, porque a lo mejor ya se repartieron los cargos públicos y aparentemente la oposición está peleando. Sin embargo, en la realidad, pues yo creo que no están funcionando, porque se supone que representan al pueblo, no a López. Y es por esa circunstancia que el país también está falto de certeza jurídica, porque nadie en este país respeta la ley. López es el principal promotor de la violación a la ley, a los derechos humanos y las garantías para su protección. Por ello, yo pienso que el país está de cabeza.
se está viviendo en un chiquero de puercos, porque no puede haber otro calificativo. Y sin embargo, todos estos políticos, incluyendo a López, se creen impolutos, se creen los mesías que vienen a salvar al mundo, pero con esta degradación humana en que nos han colocado, no puede ser posible que todavía exista en este país gente como los llamados chairos o paleros que a ultranza defiendan el verdadero ditirambo que ha hecho López en el país. Ha destruido las instituciones y todavía el señor sigue gozando no solamente de buena salud, sino de buena fama pública, cuando está totalmente enlodado en el lodo de la corrupción. Muchas gracias.